Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes una actitud correcta? Muchas personas dirán, claro que la tengo, pero lo que quieren decir es esto. Cuando las cosas marchan cómodamente en mi vida, cuando no experimento problemas ni oposición, si estoy logrando las cosas que quiero lograr, cuando la vida, en otras palabras, es buena, entonces tengo una buena actitud. Pero, ¿qué pasa con aquellos tiempos cuando las cosas están lejos de estar bien? Experimentas oposición, hay dificultades, hay problemas y tal vez hay escasez, dolor en tu vida. ¿Cambian esas cosas tu actitud? Bueno, lo que David nos enseñará hoy es que eso no debería ser así. Necesitamos tener una mentalidad constante sin importar nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias no deben impactar cómo pensamos acerca de Dios. Dios no cambia porque yo tenga un mal día. Dios no cambia por lo que mi enemigo pueda estar haciendo. Dios es siempre fiel y, por lo tanto, la actitud correcta es esta: que confiemos en Dios, que dependamos de Él, que nos apoyemos en Él y que busquemos su presencia y su provisión en nuestra vida, sabiendo que al final, a través de la unción de Dios y su provisión, vamos a vencer. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 62. Este salmo abre en el verso 1 del texto hebreo, con lo que se conoce como una inscripción. Nos hemos topado con numerosas inscripciones en nuestros estudios de los salmos hasta ahora, y lo que quiero compartir es esto. Esta inscripción en particular no nos da mucha información. Por ejemplo, si miras la inscripción, y si estás leyendo una Biblia hebrea, sería el verso 1. En casi todos los demás idiomas, las traducciones colocan este verso por encima del primer verso. Es el verso 1 en la Biblia, pero puede que lo tengas como un subtítulo antes del primer verso, lo que significa que habrá una discrepancia de un versículo entre el número que yo diga y lo que dice tu Biblia. Tenlo en cuenta para que puedas seguir la lectura con precisión. Comencemos. Dice, al músico principal o al director del coro, el líder de la adoración, que usará este salmo durante el tiempo de adoración congregacional. El salmo se dirige a él y luego tenemos una frase, es la palabra al, que significa respecto o acerca de, y luego tenemos literalmente un nombre, el nombre de Yedutún. Yedutún es una familia levítica. Los levitas eran en gran medida líderes de la adoración. Así que tal vez este personaje escribió la tonada, la melodía o la forma en que esto se recita y se canta durante la adoración corporativa. Es con respecto a él y tal vez era un individuo muy conocido en el tiempo en el que David lo escribió. Tal vez sus melodías, sus tonadas, su estilo es a lo que hace referencia a esta inscripción, pero nada de eso realmente nos ayuda a entender el Salmo. Finalmente tenemos la frase al final del verso 1, Mizmor le David, un Salmo de David. Ahora pasemos al verso 2, que será el versículo 1 en tu Biblia. Comienza con la palabra aj, que es un término para dar énfasis, y también es un término de afirmación. Así que podríamos traducirlo como ciertamente, lo que significa que esto es un hecho. Esta es la forma adecuada de responder. Leemos. Ciertamente en Dios
está callada mi alma. Ahora, esta palabra para callada, y de nuevo, me doy cuenta de que diferentes traducciones la interpretan de manera distinta, pero no significa esperar, aunque esa pudiera ser la implicación, estar tranquilo, estar quieto, ser alguien que está esperando que Dios se mueva a nuestro favor. Todo eso se refleja. Pero la palabra natural que se usa aquí es una palabra para estar quieto, estar inmóvil, sin moverse, confiando solamente en Dios. Un silencio que dice, reconozco a Dios por sobre todas las cosas. Esto es lo que dice David. Ciertamente, y podríamos entender que incluso en situaciones difíciles, sí, en esos momentos difíciles también, en Dios mi alma está quieta, está callada. ¿Por qué David está quieto? ¿Por qué no está alarmado? O como dicen muchas Biblias, ¿por qué está esperando? Porque él sabe algo. Él sabe que es incapaz de cambiar sus circunstancias. A menudo la gente del mundo te dirá, sabes, solo tienes que querer cambiar. Bueno, solo porque yo quiera cambiar, e incluso si estoy dispuesto a hacer lo que sea para cambiar, puede que no tenga el poder ni la capacidad para producir ese cambio. Pero yo sé quién sí la tiene, y ese es Dios. Por eso David está callado. No está alarmado, no está entrando en pánico. Su actitud no ha cambiado porque él sabe algo. De él, o sea, de Dios, proviene mi salvación. Aquí la palabra salvación probablemente no se esté usando en el sentido de la vida eterna, de entrar en el reino de los cielos o del perdón de los pecados. La salvación es todo eso, pero en un sentido diferente, David está usando y entendiendo la salvación en el sentido de liberación y victoria, en una situación dada, en ese momento de su vida. Él descubrirá que vencerá estas cosas gracias a Dios. Dios es la fuente de esa victoria, de esa liberación. Luego continúa, mira el verso 2, dice la misma palabra aj. Ciertamente, Él, y esto se refiere a Dios, Él es mi roca y mi salvación. Una roca es a menudo un término relacionado con el Mesías, la roca de nuestra salvación. Ese término tzur se usa con frecuencia con respecto al Mesías siendo la roca. Y vemos que una roca también habla de un fundamento. Cuando nos paramos sobre el fundamento correcto, la fe en el Mesías, en su palabra y sus promesas, ¿qué pasará? Lo siguiente, salvación. Al estar parado sobre el fundamento correcto, descubriré su liberación y eventualmente venceré. Habrá victoria en mi vida. Él también dice respecto a Dios, Él es mi defensa. Y yo no colapsaré grandemente. Es un término interesante porque no está diciendo que no habrá momentos en su vida en los que ese enemigo jamás tendrá algún efecto sobre él. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que no habrá un gran colapso. Es decir, podré ser herido, podré tropezar, podré incluso caer, pero la implicación es que me levantaré. El enemigo no acabará llevándose la victoria. Ellos podrían herirme, dañarme, lastimarme, impactarme, pero no habrá un desastre definitivo. ¿Por qué? Porque la victoria está en Dios. David está diciendo, estoy en una relación de pacto con Dios, así que voy a terminar bien porque viviré por la eternidad en el reino. He sido redimido, ya se me ha prometido la victoria para esta fe. Por lo tanto, no habrá algún gran colapso en mi vida. Podré tropezar, pero me volveré a levantar. Cuando David dice aquí, ciertamente Dios es mi roca, mi salvación, mi defensa, es porque se da cuenta de algo, que Él no será derrotado por el enemigo. Entendamos que el enemigo no tendrá la victoria. El enemigo no quedará en pie
al final del tiempo, pero tú sí. No por quién seas tú, sino por el pacto en el que entraste. ¿Por quién es tu Redentor y tu Salvador? ¿Por quién es tu Señor? Si tu Señor es el Mesías Yeshua, o deberíamos decir, ya que tu Señor es el Mesías Yeshua, tienes la seguridad de que la victoria es tuya. No tienes que entrar en pánico ante estas pequeñas escaramuzas con las que te topas en la vida. No te definirán ni te derrotarán. Te levantarás de todas esas cosas. Mira el siguiente verso, es una frase con la que nos hemos topado antes. Ad ana. Ad significa hasta. Estoy consciente de que la mayoría de las Biblias dirán ¿hasta cuándo? O algo por el estilo. Pero no es la misma frase que vemos frecuentemente en la Escritura, que es ad matai, ¿hasta cuándo? Sino que tenemos la palabra ad y luego ana, que es un ruego, es una forma muy cortés de suplicar a Dios. Así que podría estar diciendo, ¿hasta cuándo, Dios? Esta súplica que estoy haciendo seguirá sin respuesta. ¿Hasta cuándo parecerás para mí como alguien que no responde? Verán, Dios puede demorar desde nuestra perspectiva. Puede parecer que tenemos que esperar mucho tiempo, pero sabemos algo. Al final, Dios se moverá. Así que dice, ¿hasta cuándo? Y luego continúa diciendo, harán ellos. Estos que quieren dañar, y creo que muchas Biblias dicen, maquinarán. Estamos hablando de aquellos que quieren causar aflicción contra un hombre. ¿Hasta cuándo esperaré que tú respondas, Dios? ¿Cuándo será que veré un cambio? Y dice que estos individuos, ¿en qué andan? Bueno, él dice, todos ustedes, o sea, todas estas personas, todos ustedes, David está diciendo, asesinan. Ellos no andan, y aquí está la diferencia, lo que ellos buscan es destruir. Su objetivo no es vivificar ni bendecir a la gente, sino más bien quitarles la vida. Ven a todos sus oponentes como personas que tienen que ser removidas y erradicadas completamente, eliminadas de su vida. No quieren oposición, así que dicen, mátenlos. Es lo que comunica esta parte del verso. Y dice algo al final de este versículo, que es el verso 4 en hebreo, 3 en español. Tenemos la frase kekir intuyam, que se refiere a una pared que está a punto de caer. Lo que David está diciendo es esto. Estos individuos, hacedores de maldad, estos individuos que solo piensan en eliminar a otros, a todo el que se interponga en su camino, entendamos que están a punto de caer. Dios se encargará de ellos. Si no hoy, mañana. Si no mañana, al día siguiente. Pero son como esa pared que está comenzando a colapsar. Son como una cerca que ha sido arrancada. Por esto es que el alma de David está callada, está calmada. No se está cayendo a pedazos. Porque él sabe y puede ver en su espíritu que estos oponentes pronto dejarán de existir. Dios se encargará de ellos, tal como tú puedes mirar una pared que tal vez tiene grietas, que no es estable, y sabes que esa pared tarde o temprano va a caer. Esa cerca ya no está haciendo nada, ha sido arrancada, levantada y echada a un lado. Esto es lo que David está diciendo acerca de tales individuos, que se deleitan en la maldad y en eliminar a otros para cumplir sus deseos. Vamos ahora con el versículo 5 en hebreo, 4 en español. Dice una vez más, ciertamente. Y luego tenemos una palabra para, podríamos decir, su exaltación. David está hablando aquí, en mi opinión, sobre alguien que tiene en su futuro el ser exaltado. Si nos humillamos en este mundo, la Biblia dice que Dios nos exaltará, Dios nos reconocerá. Todos conocemos el versículo que dice,
levanten sus cabezas. ¿Por qué? Porque Dios nos redimirá y Él nos dará la victoria. Leemos aquí. Pero su exaltación, ¿qué están haciendo? Los enemigos están consultando para ¿hacer qué? Para rechazarlo, para derribarlo, para arrojarlo a un lado. A ellos no les gusta esta exaltación, que Dios reconozca a su pueblo. Podríamos entenderlo como que Dios bendiga a su pueblo. A ellos les disgusta y toman consejo contra esto. Y además dice, ellos aman. ¿Qué aman? La siguiente palabra es el engaño, falsedad o mentiras. Eso es lo que ellos aman. Su propósito no es la verdad. El mensaje es este. Hay gente a la que Dios mira, de quienes Dios se agrada y a quienes Dios quiere exaltar. Estos son a los que Dios está utilizando, a los que Dios está bendiciendo, a los que Él está reconociendo como su pueblo. Pero hay otros cuyo objetivo es matar, causar problemas y hacer maldades. ¿Y qué hacen? Están tomando consejo sobre cómo derribarlos. Y dice aquí, ciertamente consultan para removerlo de su exaltación, para echarlos abajo. Ellos aman la mentira y con su boca bendecirán. Es decir, dirán cosas agradables de labios para afuera, pero en su interior maldecirán. Selah. Así que vemos algo. Vemos una diferencia con el enemigo en cómo hablan. Dicen una cosa, pero internamente andan en algo más. Esa actitud es incorrecta. No deberíamos decir una cosa y pensar otra. Debemos ser personas que hablan la verdad, que no tienen nada en sus vidas que sea falso, que sea engañoso, que no sea transparente. Es lo que dice aquí. Y cuando tienes esa transparencia, esa vida que es fiel a lo que piensas, a lo que dices y a lo que haces, eso te da esa calma, esa seguridad. Avanzamos. Mira ahora el siguiente verso, donde dice, nuevamente dice, ciertamente en Dios, lo dice de nuevo, en Dios está callada o quieta mi alma, porque de Él proviene mi esperanza. David está diciendo aquí, tengo una esperanza cierta. He dicho esto muchas veces, pero vale la pena repetirlo. No porque lo haya dicho yo, sino porque es bíblicamente verídico. Lo que la palabra de Dios revela es que existe una conexión entre las promesas de Dios en su palabra y la esperanza. La esperanza es cuando creemos, confiamos y esperamos las promesas de Dios. Lo que Dios ha dicho, eso es lo que estoy esperando. Nuestra esperanza no se origina en nosotros mismos, nuestros deseos o antojos, o ese término que mucha gente usa, nuestros sueños. Eso no es lo que le interesa a Dios. Esas cosas usualmente están arraigadas en el orgullo, el egoísmo, en una manifestación de la naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza pecaminosa la que habla, piensa y conjura esto, y no Dios. Nuestra esperanza no está basada en nada que se origine en nosotros, sino en lo que Dios ha prometido específicamente en su palabra. Así que David dice, ciertamente en Dios, es decir, ante Él, ante su presencia, está callada mi alma. Tengo confianza. No tengo que inquietarme ni preocuparme. No tengo que hacer nada más que simplemente esperar y creer en la palabra de Dios. Y por eso dice, mi esperanza, míralo con cuidado, dice, mi esperanza viene de Él. Verso 7 en hebreo, 6 en español. De nuevo, ciertamente. Recuerda que este es un término de afirmación, un término para dar énfasis. Ciertamente, Él es mi roca y mi salvación, mi defensa, y dice,
no seré, según la mayoría de las traducciones, dice no seré conmovido. Literalmente dice no colapsaré. Bien, aquí él está diciendo, no voy a sufrir cuando confío en Él. No voy a sufrir ningún efecto significativo en mi vida. Estos obstáculos, estas dificultades, aunque el mundo diga, oh, miren lo mal que le va, está teniendo su merecido. No sale de un problema y ya cae en otro. No importa cómo nos vea el mundo. Nosotros no seremos conmovidos de esta esperanza. Creo que hay una relación directa entre lo que acababa de decir y lo que está diciendo ahora. Su esperanza no será conmovida, no colapsará, no será dañada por las experiencias actuales que pueda estar sufriendo en este momento. Siguiente verso. Verso 8 en hebreo, 7 en español. Con respecto a Dios, podríamos traducirlo como solamente Dios. Él quiere revelar algo acerca de Dios. ¿Qué será? Que este Dios es, y usa la misma raíz en una forma diferente. Mi salvación o mi Salvador y mi gloria o mi honra. Es decir, es en su salvación que Él me da la victoria, que comparto su salvación. Su victoria es mi victoria y su gloria será mi gloria. ¿Qué significa eso? Bueno, si eres un buen estudiante, por ejemplo, de la profecía de Zacarías, en el capítulo 14, cuando habla acerca del reino, lo que se destaca es la luz. Hay una luz especial. La mayoría de los eruditos, tanto cristianos como rabínicos, ven esta luz relacionada con la gloria de Dios. Conocemos en la Escritura esa maravillosa frase que dice, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Zacarías dice que el mundo será lleno de luz, y la mayoría de la gente entiende eso como la gloria de Dios. Lo que está diciendo es que la victoria, mi salvación, es que estaré en la presencia de la gloria de Dios. Bien, mi gloria no se origina en mí. No tengo ninguna gloria que emane de mí. Eso no es lo que David está diciendo. Lo que David está diciendo es que no es una gloria que se origine en sí mismo, sino que es su gloria la que Él nos comparte y en la que yo entro, porque estoy entrando en su perspectiva. La victoria, en última instancia, es estar en la presencia de Dios. Ahora, esto es lo que debemos entender. Cuando lo hagamos, cambiará nuestros tiempos personales de adoración. Cuando entendemos que la adoración, porque uno de los fundamentos de la adoración, desde el punto de vista bíblico, se define con esta palabra, korbanot. Korbanot significa sacrificios y ofrendas. Pero lo que tal vez no sepas es que esta palabra corbán, para sacrificio, es la misma palabra, en una forma diferente, para cercano. Cuando estamos adorando, simplemente nos estamos acercando a Dios, estamos entrando en su presencia. En adoración, cuanto más adoradores seamos, más cerca nos situamos de Dios, más nos acercamos a Él. De esto es de lo que el salmista habla cuando dice, mi victoria, mi salvación, mi gloria es estar en la presencia de Dios, estar en su gloria, porque Él es la roca de mi poder y el refugio, mi refugio, está en Dios. David está reconociendo que a veces necesita que Dios sea su defensa, que Dios lo refugie de lo que está experimentando. Y él sabe que no tiene que entrar en pánico, no tiene que estar lleno de estrés y ansiedad. Él sabe que está en una relación de pacto con Dios. Y aquí está lo que creo que es una lección muy importante para nosotros. Que nosotros sabemos, por esta relación de pacto, que Dios es nuestra defensa. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro socorro. No seremos conmovidos y cualquier incomodidad, cualquier dificultad es temporal.
no van a poder derrotarnos, no van a tener la victoria, no van a cumplir su propósito, el propósito del enemigo, de derribarnos, vencernos, desanimarnos y alejarnos de esa confianza y esa dependencia en Dios. No van a tener éxito. Luego dice, vayamos al verso 9 en hebreo, 8 en español, leemos. Confía en Él. En todo tiempo, en cada momento, confía en Él. Esta es una palabra que usamos en hebreo moderno para seguro. Tenemos un seguro por si acaso nos pasa algo desafortunado. Accidentes, cosas que causan heridas, que producen destrucción. Dios es nuestro seguro para las cosas de esta vida. ¿Significa eso que no deberíamos asegurar nuestro auto y cosas así? No dije eso. Pero cuando realmente estamos hablando de nosotros mismos, de nuestra eternidad, de nuestro ser interior, solo Dios es el verdadero seguro. Y eso es lo que vemos aquí. Él dice, confía en Él en todo tiempo. Y luego dice, que significa pueblo. Entonces, oh pueblo, en todo tiempo, cada momento, confía en Él. Y luego dice, derrama delante de Él tu corazón. Esto está diciendo que cuando las cosas sean difíciles, no entres en pánico. Lo sabio es presentar esto delante de Dios. No porque Él no las sepa, sino porque de este modo le entregas toda carga a Él. De eso se trata realmente. Dios lo sabe todo, pero esto nos ayuda. Orar y entregarle esto a Dios diciéndole, Dios, esto es una lucha en mi vida. Este enemigo, esta dificultad, este dolor, esto me ha herido. Pero ahora, Dios, te lo entrego todo a ti. De esto habla el Salmo, de derramar tu corazón ante Dios. Continuamos. Mira el siguiente verso, o la segunda parte de este verso que dice, oh Dios, un refugio para nosotros, escucha esto, un refugio para nosotros, oh Dios, Selah, otra palabra para dar énfasis. Verso 10. Ciertamente, algunas Biblias añaden cosas. Veamos que dice literalmente, la palabra Hevel, Benei Adam. Benei significa hijos o niños. Adam, hombre. Así que el término Benei Adam simplemente significa seres humanos. Es todo lo que significa y es lo que vemos aquí. Luego leemos ciertamente, esta palabra para dar énfasis y afirmación. Dice ciertamente los seres humanos, y luego la palabra Hevel. Y Hevel es la misma palabra que vemos, por ejemplo, en el libro de Kohelet, Eclesiastés, que habla acerca de algo fútil, algo vano. Es decir, algo que no tiene la menor sustancia eterna. La palabra Hevel también puede ser usada para un vapor, como cuando alguien sale de la casa para cocinar un asado, una barbacoa tal vez, y ves que ese calor sube, ese vapor sube, pero se disipa muy rápido. Él dice, así ciertamente es la humanidad. Por nuestra propia cuenta, en nuestro estado natural, todo es vanidad. Tú estás viviendo, si no estás en una relación de pacto con Dios, tu vida es una vida vana. Tu vida pasará y se disipará. Y no habrá nada de sustancia, nada que tenga un aspecto duradero en ella. Lo que vas a experimentar por la eternidad es castigo y tormento. Por eso es tan importante entrar en una relación de pacto con Dios. Luego continúa y dice, verso 10 en su segunda parte, falsedad, mentira. Dice, son los hijos de los hombres. Es decir, todo es fútil, no hay nada que no sea vanidad y vacío entre los seres humanos. Y son también una mentira. Los seres humanos, por su propia cuenta, creen una mentira. Es decir, son fácilmente engañados por el enemigo y están persiguiendo algo.
traman un plan, tienen un deseo o esperan algo que no va a suceder. Pero incluso si lo logran, no los va a satisfacer como ellos pensaban. Mucha gente ha logrado grandes cosas, pero siguen vacíos, siguen abatidos, porque pensaban que si tan solo pudieran hacer eso, recibirlo, lograrlo, sea lo que sea, si pudieran comprarlo, pensaban que eso les daría ese gozo, esa realización, esa satisfacción, esa paz interior que estaban buscando. Pero no fue así. Así que cuando miras la vida del hombre separada de Dios, es vana, es fútil y es una gran mentira. No va a cumplir lo que la vida que Dios diseñó solo puede cumplir. El salmista continúa y dice en la segunda parte de este verso, a las balanzas suben. Así que viene un tiempo de evaluación en las balanzas, lo que significa pesar algo. Ellos serán pesados. Y dice, porque ellos, cuando los pesas, cuando los mides, cuando los miras suficientemente y correctamente, dice, ellos son vanidad, todos juntos. Él está añadiendo un detalle a esta declaración. El ser humano, por sí mismo, es vano, fútil, engañoso, mentiroso. Y dice además, si juntas a toda la humanidad y los pesas, obtienes exactamente lo mismo. Y no es difícil para nosotros entenderlo, ya sea que estemos multiplicando o sumando. Porque podemos decir, 0 por 0 es 0, o 0 más 0 es 0. No hay nada. No hay nada en la humanidad si solo vivimos en este cuerpo y no experimentamos la redención, si no estamos en una relación de pacto con Dios. Entonces todo es vano, todo es vacío, no hay nada duradero. Verso 11 en hebreo, 10 en español. No confíes en la opresión. Hablamos de la confianza en Dios, pero ahora dice, no te apoyes, no confíes en la opresión. O sea, no pienses que porque puedas oprimir a alguien, controlar a una persona, no pienses que tu capacidad para controlar a otros cambiará el destino a donde te diriges por tu cuenta, sin Dios. Eso no hará ninguna diferencia. Dice, no confíes en la opresión ni en la rapiña. No confíes en el robo. Dice, no hagas, no cometas robos. De nuevo, porque el resultado es vanidad. No hay sustancia en ello. No logrará nada duradero esta opresión o este acto de tomar por la fuerza. Y además dice, las riquezas, incluso en abundancia, las riquezas que se están multiplicando excesivamente, él dice, no pongas tu corazón en esto. No pienses que las grandes riquezas serán la solución para tu vida, que te darán las cosas que siempre has querido. Es decir, esas cosas internas, esa paz, ese gozo, esa satisfacción, esa seguridad. Las riquezas no hacen eso. Y luego finalmente dice, es decir, una cosa. Dios ha hablado. 2 veces lo he oído. Si queremos algo que tenga el poder y la capacidad de cambiar cosas, no son las riquezas, no es la opresión, no es el mentir, no es lo que el hombre en su sentido natural puede perseguir, hacer o lograr. ¿Qué será entonces? Es una persona. Porque de Dios, o porque el poder es de Dios, o sea, el poder le pertenece a Dios. Este poder tiene un propósito. Es el propósito de la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Noten lo que dice. Vemos al final, en el último verso, que dice algo. Si quieres saber 2 verdades muy valiosas de Dios, las hallaremos al final de este salmo, donde dice, tuya, oh amo,
es la palabra para Señor, pero el Señor como gobernante, como soberano, como autoridad. Tuya, oh Señor, Gesed, la gracia. La gracia es de Dios. También dice, porque tú pagarás a cada uno conforme a sus obras. Es interesante, porque lo que vemos aquí es algo que pareciera estar en conflicto, pero no hay conflictos verdaderos en la Escritura. Esto es lo que el verso quiere decir. Al final, tienes dos enfoques en la vida. Dios efectivamente nos recompensará conforme a nuestras obras. ¿Qué dice la Escritura? He aquí, yo vengo pronto para recompensar a cada hombre, pagar, como dice aquí, conforme a sus obras. Eso es para recompensas. En relación con las recompensas, sí, es la gracia de Dios que opera en nuestra vida, la que hace que seamos recompensados. La gracia operando en nuestra vida produce buenas obras. Pero aquí Él está hablando acerca de un mensaje diferente, y es el siguiente. Dios es un juez justo. Él te pagará conforme a tus obras. Esa es una cosa. ¿Quieres ser juzgado conforme a tus obras? Y aquí no se está hablando de un juicio de recompensas, sino del juicio de la esencia misma de una persona. Y déjenme decirles que yo no quiero ser juzgado por mis acciones. Quiero ser juzgado como un receptor de la gracia de Dios. La gracia de Dios, como vemos a lo largo de la Escritura, produce un cambio muy significativo. Lo que está diciendo aquí es esto. Tuya, oh Dios, es la gracia. Y esa gracia puede obrar contra todo enemigo, todo obstáculo, toda situación que esté pasando, para frenar a aquellos que quieren causar maldad y quieren causar muerte, que andan en el engaño y que oprimen a otros. La gracia de Dios puede lidiar con eso. Y la gracia de Dios puede generar que yo no sea juzgado, en última instancia, basado en mis acciones, ya que el lugar donde voy a pasar la eternidad no está basado en mis acciones, sino basado en la gracia de Dios que he recibido. Así que son dos enfoques muy diferentes, dos experiencias. O vas a ser juzgado por todo lo que dijiste, todo lo que pensaste, todo lo que hiciste, o vas a ser juzgado, en última instancia, este juicio de la esencia misma del hombre, para ver si eres del reino o no. Vas a descubrir que si se basa en tus acciones, vas a salir muy mal. Vas a ser juzgado como un pecador y serás arrojado de la presencia de Dios a esa oscuridad, a ese lugar donde lo que hay es llanto y crujir de dientes. Pero si recibes la gracia de Dios, entonces puedes estar seguro de que por su gracia, no de nosotros, no por nuestro mérito ni lo que hayamos hecho, sino por su gracia, seremos receptores de la misericordia de Dios y de su perdón. La gracia de Dios nos provee misericordia y perdón para que Él nos reciba en su reino. Si quieres estar en el juicio de las recompensas, debes estar en el reino. Si no estás en el reino, no habrá recompensas, sino solamente condenación. Bueno, cierro con esto. Shalom desde Israel. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.